Olis, con William Dao, el tractorista alcalde de Cartagena. Consulta popular, lo quiero conseguir por firmas. El día de ayer, el Congreso, los senadores malandrines, echaron para atrás, le negaron al pueblo colombiano la posibilidad de ellos decidir si quieren o no reformas, porque obedecen a sus intereses particulares y no los intereses del pueblo. Bueno, yo sí creo que podemos solucionarlo. Hay dos maneras de hacer una consulta popular. Una, la que intentó el presidente Petro, que es por iniciativa del presidente, la lleva al Congreso, los malandrines se lo echaron para atrás, manada de ratas. La segunda manera es por iniciativa ciudadana, iniciativa popular. Con el 5% del censo electoral podemos obligar a que se haga la consulta popular. Ese 5% son en 2.100.000 firmas que hay que conseguir en todo el país. Eso no es nada. Si conseguimos otras personas u organizaciones en otras ciudades que también se comprometan a recoger firmas, la otrora ciudad heroica que fue Cartagena puede volver a ser heroica, y Cartagena se compromete a poner el 10% de todas las firmas que se necesitan recoger de toda Colombia para impulsar la consulta popular. Y lo vamos a hacer porque tu papá te quiere, no joda. Chao. La democracia desde las plazas. Petro convoca al pueblo a decidir sobre el paro nacional. Por RTVC Noticias y Opinión. En una nueva y audaz convocatoria, el presidente Gustavo Petro ha vuelto a poner sobre la mesa el principio fundamental de la democracia participativa: el poder reside en el pueblo. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario colombiano ha llamado a las bases populares a organizar asambleas municipales este sábado y domingo, con el fin de decidir, desde las plazas públicas, si el país debe ir a un paro nacional. La propuesta va mucho más allá de una simple protesta o una manifestación aislada. Se trata de una apuesta política profunda y estructural por darle la palabra al pueblo, al ciudadano de a pie, a las organizaciones sociales y populares que han sido históricamente marginadas de las decisiones del poder central. Petro no convoca a la violencia, ni al caos, ni a la confrontación. Por el contrario, llama a un ejercicio de no violencia activa, basado en la deliberación democrática desde las raíces del territorio colombiano. Asambleas populares, el corazón de la decisión colectiva. Petro propone que las plazas municipales, símbolos históricos de la deliberación y el encuentro ciudadano, se conviertan en el epicentro de la decisión política. En estos espacios se reunirán las comunidades para discutir, organizarse y finalmente votar sobre la realización del paro nacional. La iniciativa no es una imposición desde arriba, sino una construcción desde abajo, una verdadera expresión del poder constituyente primario. El presidente ha sido claro: el presidente obedecerá la decisión popular tomada en las asambleas municipales. Esta afirmación es crucial, porque marca un hito en la historia política del país. Estamos ante un presidente que se subordina al mandato popular, en contravía de la lógica tradicional de mandatarios que gobiernan desde sus escritorios sin escuchar las voces de las mayorías. La democracia representativa, en este caso, no se desecha, sino que se complementa con el poder constituyente que emana de la ciudadanía movilizada. Esta es una lectura directa de la Constitución de 1991, que reconoce expresamente los mecanismos de participación directa como asambleas, referendos, consultas populares y cabildos abiertos. No violencia activa, la ética del cambio. En su mensaje, Petro es tajante en un punto que lo diferencia de otras convocatorias sociales del pasado: el paro nacional, si se decide, debe ser un ejemplo de no violencia activa. No debe afectar a las clases medias, ni a los sectores populares, ni a la fuerza pública. Esta postura se alinea con las prácticas históricas de resistencia civil no violenta impulsadas por figuras como Gandhi, Luther King y más recientemente, líderes latinoamericanos como Pepe Mujica. Se está siguiendo en ese momento la tarima, así que vamos mano arriba, desde allá, vamos Colombia, vamos Colombia, que sí se puede, llegó el hombre del cambio, aquí lo tiene Petro,
El gobierno progresista de Petro entiende que la legitimidad del cambio solo puede construirse en paz, sin reproducir los ciclos de odio y enfrentamiento que han desangrado al país por décadas. Por eso, se trata de un paro con contenido ético, con sentido político profundo y con una estrategia que busca abrir caminos de diálogo real, sin renunciar a la presión social legítima. Centrales obreras, receptoras del mandato popular. Una vez realizadas las votaciones en las asambleas municipales, el resultado debe ser remitido a las centrales obreras. Esta articulación entre el poder popular y el sindicalismo organizado es clave. Petro no está improvisando una movilización espontánea, sino tejiendo una red política con actores sociales con tradición de lucha y organización. Las centrales obreras serán las encargadas de consolidar los resultados, sistematizarlos y comunicar el lunes al presidente cuál fue la decisión del pueblo colombiano. Y Petro, una vez más, se compromete públicamente a acatar esa decisión. Esta es una forma inédita en la historia reciente del país de gobernar con el pueblo, no simplemente en su nombre. Se trata de gobernar obedeciendo, de abrir la Casa de Nariño a la voluntad popular. La prensa alternativa como vehículo del cambio. Otro aspecto fundamental del mensaje presidencial es el llamado a la prensa alternativa. En un entorno mediático donde buena parte de los grandes medios ha adoptado posturas hostiles frente al gobierno progresista, Petro acude a los medios comunitarios, populares y digitales que sí están comprometidos con una democracia incluyente. Se les pide que difundan el llamado a las asambleas municipales, que informen a las comunidades, que ayuden a construir una ciudadanía consciente, informada y movilizada. Este es un reconocimiento a esos medios que han acompañado las luchas populares, que han puesto el cuerpo en las calles, que han denunciado abusos y que han sido criminalizados por contar lo que los grandes conglomerados callan. La prensa alternativa, en este escenario, no es solo un canal de información, sino un actor político del cambio social. Memoria política y no violencia, el llamado a recordar sin odiar. En su mensaje, el presidente también se refiere a los congresistas que votaron en contra del derecho a la libre expresión del pueblo. Solicita que no se ejerza violencia contra ellos, pero que sean recordados siempre por haberse puesto del lado de los privilegios y en contra de los derechos de la gente trabajadora. Este es un mensaje que reivindica la memoria política, tan esencial en las democracias sanas. El pueblo tiene derecho a saber quién defiende sus derechos y quién los traiciona. Y también tiene el derecho de ejercer sanción social en las urnas, con memoria, con dignidad, sin violencia. Repitamos la votación. 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 Falta Marta Peralta. Repitamos la votación. Repita la votación. Repita la votación. Hay que repetirla. Repitamos votación. No, repitamos votación. Repitamos. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. No, está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Apelamos la votación. Apelamos la votación. Repitamos. Sin trampa, sin trampa. Sin trampa. Apelamos la votación. Sin trampa. Sin trampa. Sin trampa. La política no puede ser un territorio sin consecuencias. La decisión de un congresista de votar contra el pueblo debe tener un costo político, así sea simplemente el de ser identificado y recordado por su voto. Una nueva democracia en construcción. Con esta convocatoria, Gustavo Petro se aleja de los moldes tradicionales del poder. Su visión de democracia no es la de una élite decidiendo por todos, sino la de un pueblo que decide colectivamente su destino. Es un gesto radical en el mejor sentido de la palabra, va a la raíz de la democracia, a la raíz del poder popular. Desde su llegada al poder, Petro ha insistido en que su gobierno no es de transición, sino de transformación. Y esta transformación solo es posible si el pueblo se organiza, se moviliza, debate, decide y actúa. Las plazas municipales pueden convertirse en la cuna de una nueva democracia colombiana, más directa, más participativa, más justa. En un país golpeado por el clientelismo, la corrupción y la desconexión de las élites políticas, esta propuesta tiene un valor inmenso. No es fácil, no está exenta de riesgos, pero es profundamente coherente con los principios del progresismo,
empoderar a los de abajo, escuchar a quienes no han tenido voz, devolver el poder a donde realmente debe estar. En el pueblo. Conclusión, un momento fundacional. La convocatoria a las asambleas municipales puede marcar un momento fundacional en la historia reciente de Colombia. Un momento en que el pueblo fue convocado a decidir, no como masa de maniobra, sino como sujeto soberano. Un momento en que el presidente escuchó más a las plazas que a los lobbies. Un momento en que la no violencia, la organización y la memoria política se encontraron para transformar la historia. La pelota está ahora en manos del pueblo colombiano. Las plazas esperan. La democracia llama. El presidente está listo para obedecer. RTVC Raya Noticias y Opinión, con el pueblo, por el cambio, desde las bases. Gustavo Petro, el apasionado y a menudo controvertido presidente de Colombia, ha vuelto a sacudir el panorama político. En mayo de 2025, hizo un audaz llamamiento a asambleas municipales en todo el país, instando a los colombianos de a pie a salir a las calles y a las plazas públicas. Estas asambleas, declaró Petro, servirían como plataforma para que la gente se organizara, debatiera y, en última instancia, votara sobre un asunto de vital importancia: una posible huelga nacional. No se trataba solo de expresar quejas, se trataba de devolver el poder al pueblo. El llamamiento a la acción de Petro no se hizo desde una torre de marfil. Recurrió a Twitter, su método de comunicación preferido, para dirigirse directamente al pueblo colombiano. Su mensaje fue claro, conciso e imposible de ignorar. Instó a los ciudadanos a reunirse en las plazas de los pueblos, o si el cielo se abría, a refugiarse bajo los techos municipales. ¿El propósito de estas asambleas? Dar voz a las preocupaciones de la gente y determinar, mediante votación democrática, si era necesaria una huelga nacional para lograr sus objetivos. Había mucho en juego, y Petro lo sabía. Comprendía la posible alteración que una huelga nacional podría causar, pero también reconocía la profunda frustración que sentían muchos colombianos. Creía que la verdadera democracia requería algo más que depositar una papeleta cada pocos años. Exigía la participación activa y el compromiso de la gente. Estas asambleas municipales, según su visión, serían un testimonio del poder de la acción colectiva y un paso vital hacia una sociedad más justa y equitativa. La convocatoria de Petro a las asambleas municipales fue una decisión audaz, una apuesta que podría fortalecer su mandato o resultar contraproducente de forma espectacular. Pero para un presidente que había construido su carrera desafiando el statu quo, era un riesgo que valía la pena correr. La visión de Petro era clara: una Colombia donde las voces de la mayoría no pudieran ser acalladas por las de la minoría. Buscaba crear una plataforma donde cada ciudadano tuviera la oportunidad de ser escuchado, de influir y de dar forma al futuro de su nación. Mientras la convocatoria de Petro para las asambleas municipales resonaba por toda Colombia, era muy consciente del potencial de disturbios. Había mucho en juego, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Esta era una nación con una historia larga y tumultuosa, marcada por periodos de intenso conflicto y lucha. Un lugar donde las pasiones políticas a menudo desembocaban en violencia, dejando cicatrices en la psique nacional. Pero Petro se mantuvo firme. Cualquier expresión de disidencia tenía que ser pacífica. No a la violencia, declaró Petro, sus palabras resonando en las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales. Su mensaje era claro e inquebrantable. Entendía que la violencia solo engendra más violencia, creando un círculo vicioso difícil de romper, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. El coste de la violencia era demasiado alto para soportarlo. Apeló a la mejor parte del pueblo colombiano, haciendo un llamamiento a su sentido de comunidad y humanidad compartida, instándoles a canalizar sus frustraciones en una poderosa pero pacífica demostración de unidad y resolución. El énfasis de Petro en la no violencia no era solo una cuestión de principios. Era un imperativo estratégico. Sabía que cualquier brote de violencia jugaría a favor de sus oponentes, dándoles la munición que necesitaban para desacreditar su movimiento y justificar la represión de la disidencia. Necesitaba asegurarse de que la atención se centrara en las legítimas quejas del pueblo, sus voces y preocupaciones, no en ventanas rotas o enfrentamientos con las autoridades. El mensaje tenía que ser claro y sin distorsiones.
El llamamiento de Petro a la paz resonó profundamente en una nación cansada de conflictos. La gente estaba harta de las interminables luchas. El llamamiento de Petro a la paz resonó profundamente en una nación cansada de conflictos. Era un mensaje de esperanza, un recordatorio de que el cambio duradero solo podía lograrse a través del diálogo, la empatía, un recordatorio de que el cambio duradero solo podía lograrse a través del diálogo, la empatía y la comprensión mutua, y un compromiso compartido de construir un futuro mejor para todos los colombianos. Juntos podrían forjar un camino hacia la paz y la prosperidad. La visión de Petro para una Colombia más justa se extendía más allá de las calles y plazas donde se reunían los ciudadanos. Él creía que la verdadera democracia requería un cambio fundamental en la relación entre el pueblo y sus funcionarios electos. Quería ver un gobierno que fuera realmente responsable ante sus ciudadanos, no solo durante la temporada electoral, sino todos los días. Debemos exigirles responsabilidades, declaró Petro, dirigiendo sus palabras directamente a aquellos en el poder que, en su opinión, habían perdido el contacto con las necesidades y aspiraciones de los colombianos de a pie. Instó al pueblo a examinar las acciones de sus representantes electos, a exigir transparencia e integridad de aquellos a quienes se les confía la confianza pública. Petro criticó específicamente a los políticos que se habían opuesto al derecho del pueblo a la libre expresión, instando a los ciudadanos a aprender sus nombres y comprender sus posturas. Quería arrojar luz sobre aquellos que buscaban silenciar las voces disidentes, exponerlos al juicio de la opinión pública. Pero incluso mientras abogaba por la rendición de cuentas, Petro se mantuvo firme en su compromiso con la no violencia. El mensaje de Petro fue claro. Se acabaron los días de los tratos a puerta cerrada y el poder sin rendición de cuentas. Visualizó una Colombia donde el pueblo participara activamente en el proceso político, exigiendo responsabilidades a sus líderes y un gobierno que realmente representara sus intereses. En una época de desinformación desenfrenada y manipulación constante, Petro comprendía el papel fundamental que desempeñaban los medios independientes a la hora de exigir responsabilidades al poder y amplificar las voces de los marginados. Veía a los medios como un pilar esencial de la democracia, un pilar que no podía verse comprometido. Reconocía que no siempre se podía confiar en que los grandes medios de comunicación, a menudo sujetos a intereses corporativos y agendas políticas, ofrecieran una cobertura justa e imparcial de su movimiento. Esta comprensión lo impulsó a buscar vías alternativas para informar con veracidad. La prensa alternativa debe ser escuchada, declaró Petro con pasión, instando a los periodistas y medios de comunicación independientes a dar un paso al frente y cumplir su crucial función como vigilantes de la democracia. Creía que estas voces eran esenciales para una sociedad sana y dinámica. Sabía que estos periodistas, que a menudo trabajaban con presupuestos muy ajustados y se enfrentaban a amenazas e intimidaciones, estaban en la primera línea de la lucha por la verdad y la justicia. Su valentía y dedicación eran indispensables. Petro instó a la prensa alternativa a cubrir ampliamente las asambleas municipales, a arrojar luz sobre los movimientos de base y los problemas locales que a menudo pasaban por alto los grandes medios de comunicación. Les animó a documentar las historias de los colombianos de a pie, captando sus luchas, esperanzas y sueños, y a proporcionar una plataforma para que sus voces se escucharan, garantizando que sus perspectivas se incluyeran en el debate nacional. Reconocía que estas asambleas no se limitaban a una posible huelga. Se trataba de dar voz a quienes no la tenían, de empoderar a aquellos que habían sido marginados durante demasiado tiempo. Se trataba de dar voz a los que no la tenían, a los que durante mucho tiempo habían sido ignorados tanto por la clase política como por los grandes medios de comunicación, a aquellos que la clase política había ignorado durante mucho tiempo. La visión de Petro era crear un panorama mediático más inclusivo y representativo. El llamamiento a la acción de Petro resonó profundamente entre los periodistas independientes de toda Colombia, que vieron en él un aliado poco común en un panorama político a menudo hostil a su trabajo. Su apoyo fue un rayo de esperanza, que vieron en él un aliado excepcional en un panorama político a menudo hostil a su trabajo. Su apoyo les dio un renovado sentido de propósito y determinación.
Su apoyo les infundió un renovado sentido de propósito y les animó a continuar su vital labor, incluso ante la adversidad. Sentían un nuevo sentido de solidaridad y misión, y les dio ánimos para continuar su vital labor, incluso frente a la adversidad. Con el respaldo de Petro, estaban más decididos que nunca a descubrir la verdad y servir al público. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha realizado esfuerzos significativos para poner fin al prolongado conflicto en el país. Ha iniciado conversaciones de paz con varios grupos armados, con el objetivo de lograr una resolución duradera. El enfoque de Petro se centra en abordar las causas fundamentales de la violencia, como la desigualdad y la falta de oportunidades. Al promover reformas sociales y económicas, espera crear una sociedad más inclusiva. Su administración también ha enfatizado la importancia de la justicia y la reconciliación, trabajando para sanar las heridas de una nación dividida. A través de estas estrategias integrales, Petro pretende allanar el camino hacia un futuro pacífico y próspero para Colombia. El enfoque de Gustavo Petro hacia la diplomacia ha sido, como mínimo, poco convencional. A diferencia de sus predecesores, Petro ha buscado redefinir el papel de Colombia en el escenario mundial. Sus políticas a menudo han desafiado las alianzas y normas tradicionales, con el objetivo de fomentar una política exterior más independiente y asertiva. Esto, en ocasiones, ha generado tanto elogios como críticas por parte de diversos actores internacionales. Sin embargo, Petro se mantiene firme en su visión, creyendo que Colombia debe trazar su propio rumbo en un mundo cada vez más complejo. La relación entre Petro y la élite política tradicional de Colombia siempre ha sido, compleja. Desde el principio hubo tensión y desconfianza. La agenda progresista de Petro a menudo chocaba con las opiniones más conservadoras de muchos en el sistema establecido. Esta tensión no ha hecho más que intensificarse con el tiempo, lo que ha llevado a batallas políticas que han moldeado la historia reciente del país. A pesar de estos desafíos, Petro sigue adelante, impulsado por un compromiso con sus ideales y la creencia de que el cambio es necesario para el futuro de Colombia. El panorama mediático en Colombia ha sido un campo de batalla para Petro. Su relación con la prensa ha estado marcada tanto por la cooperación como por el conflicto. Mientras que algunos medios de comunicación han apoyado su visión, otros han sido muy críticos, examinando cada uno de sus movimientos. Petro ha acusado a menudo a ciertos sectores de los medios de comunicación de parcialidad y desinformación, lo que ha alimentado aún más las tensiones. A pesar de esto, ha aprovechado las redes sociales y plataformas alternativas para comunicarse directamente con el público, evitando los guardianes tradicionales y asegurándose de que su mensaje llegue a las masas. Al mirar hacia el futuro, la pregunta sigue en pie: ¿está Colombia en un punto de inflexión? Las acciones de Petro, sin duda, han dejado una huella significativa en la nación. Sus políticas y reformas han generado debate y controversia, pero también han encendido la esperanza e inspirado a una nueva generación de colombianos. Aún está por verse si su legado será visto como un período de progreso transformador o de agitación polémica. Sin embargo, una cosa es segura: el impacto de Gustavo Petro en Colombia se sentirá en los años venideros. Amigos y amigas de RTVC Raya Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Raya Noticias, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video, unirse como miembros del canal para ayudarnos a crecer aún más, apoyar nuestro contenido con los botones de like, gracias, super stickers y super chat. Si deseas apoyarnos por Transfilla, en el video dejamos el número de cuenta. Tu apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima emisión.